nuestra bandera. Buenos días, hermanos. Ay, Padre Santo, ¿qué fue eso? Bueno, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Ah, sí, Señor. Y vamos a saludar a la persona que tiene a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante. Salúdelo. Dígale, Dios le bendiga. Bienvenido a este lugar, a la casa del Señor. Me alegra verte acá y pregúntele su nombre si es posible, para que tengamos un amigo más. ¿Cómo es su nombre? Larry. José. Cariñosamente José. Larry. Muy bien. Muy bien, hermanos. Yo enseguida les voy a... Tomemos asiento ahora sí, nuevamente, para que entremos en situación. Y hoy vamos a tratar un tema muy especial, como siempre. La palabra siempre es especial, porque es la palabra del Señor. Y nosotros vivimos de la palabra del Señor. Entonces, es un gozo y es una alegría poderla compartir. En esta mañana vamos a traer un tema, es la continuación de Josías, un hombre que buscaba o que busca la palabra de Dios. Y hay mucho que decir de este tema, pero antes vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 14 al 20. ¿Ya estamos? Entonces coloquémonos sobre nuestros pies para que honremos la palabra. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Dice la palabra del Señor, versículo 14. Entonces fue el sacerdote Hilcías y Ahicán, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tibba, hija de Arbas, guarda de las vestiduras de la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que está en este libro que él ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diciendo, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre
eterno. Señor, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana con un corazón sencillo, con un corazón, amado Dios, dispuesto, Padre, para recibir, Señor, tu palabra. Danos esa fuerza, Señor, y ese poder que necesitamos para recibirla, Rey. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, que tu Santo Espíritu, Señor, nos corrija, amado Dios. Señor, en tus manos dejamos este tiempo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hace ya aproximadamente un mes larguito vimos la primera parte de un hombre que busca la palabra de Dios, y vimos algunas cosas como la pregunta que el rey le hizo al profeta. También vimos que cuando un hombre actúa rectamente, vimos también cómo el rey estaba reparando el templo, y vimos también cómo el corazón del rey se arrepintió. Y hoy vamos a darle entonces continuación a esa parte, porque también habíamos dicho en el contexto del libro de Reyes como era un solo libro, y en la Septuaginta el libro fue dividido. ¿Qué nos narran entonces estos dos libros? Nos narran la vida parte de la vida de David, parte de la vida del rey Salomón, y la división del reino de Israel, que se dividió en el reino del sur y en el reino del norte. El reino del norte tenía 10 tribus y el reino del sur tenía a Judá y la otra tribu. Un hombre que busca la presencia de Dios. Es interesante, hermanos, lo que pasa con el rey Josías. Lo primero que él hace es una pregunta, hermanos, y manda a preguntar en el verso 13. ¿Qué manda a preguntar en el verso 13? Vamos a buscarlo. Dice: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de la palabra de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Es importante, hermanos, esta parte, porque vemos al rey Josías, un niño de 8 años, comenzó a reinar a los 18, pero ya había sido nombrado con los 8 años, y su padre y su abuelo, que habían sido hombres perversos, Amón y Manasés, el rey estaba inquieto y estaba también con temor, porque se dio cuenta que como pueblo ellos merecían ese juicio por el cual Dios les había dado, o Dios se lo había dado. Y dice que grande era la ira de Jehová que se había sentido contra el pueblo. Y esa ira de Dios iba a traer consecuencias para el pueblo. Pero aquí pasa algo importante, o hay algo que resaltar, hermanos.
Josías está exponiendo entonces esa aceptación del juicio, pero a él también le sucedieron cosas en su corazón, las vamos a ver enseguida, pero quiero resaltar que Josías estaba angustiado porque sus antepasados han pecado y hay un juicio contra Israel, y ahí está él también. Pero ¿será que hoy en día también nosotros llevamos juicio por los pecados de nuestros padres? Creo, hermanos, que no es así. No es así porque cada uno es responsable de sus faltas. Cada uno de nosotros es responsable de sus propias decisiones y las consecuencias que lleguen a la vida de cada uno de nosotros es por nuestras malas decisiones o por seguir malos ejemplos de nuestros antepasados. Cada uno de nosotros decidimos nuestro destino. Y si yo decido seguir un camino incorrecto, me hago responsable de las consecuencias de mis actos. Si un ejemplo, si mi padre fue un alcohólico, si nos maltrató, si no fue responsable, yo tengo que tomar la decisión de ser lo contrario, ser un hombre responsable, respetuoso de mis hijos, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo decir que porque mi padre fue así, entonces yo también soy así. Eso es seguir un mal ejemplo. Y Dios no nos ha llamado a seguir malos ejemplos, sino a seguir buenos ejemplos. Y el que escoge un mal camino, hermanos, llevará las consecuencias de sus propias decisiones. Y no podemos culpar a nadie por lo que nosotros hacemos mal. No lo podemos hacer. Ahora, ¿qué hacemos, pastor, entonces para aliviar y esa condición de desobediencia, para poder ser ayudados a esas consecuencias por nuestras malas decisiones que hemos tomado en algún momento? Solamente hay un camino, y es el arrepentimiento. Arrepentirme de mi vida pasada. Y les recuerdo que el arrepentirse es cambiar de dirección, mi querido hermano. Es tomar otro camino diferente al que he tomado. Porque esa responsabilidad cae sobre mí. Nuestro rumbo, hermanos, en este momento debe de ser Cristo. Amén. Y cuando yo tomo ese rumbo, entonces Dios me ayudará a solventar, a llevar esa carga de las consecuencias
de mis faltas, de mis malas decisiones. Dice la Escritura: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El que ordenare su camino, Dios lo llevará a ser salvo. Y ahí estamos nosotros. Ahí fue donde Dios nos tomó y empezó a organizar nuestro camino para que llegáramos a conocerle. En Isaías 55:7, el versículo anterior era Salmo 50:23, para los que toman nota. En Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí nos encontramos nosotros, hermanos, donde Dios nos perdona o nos ha perdonado, donde Dios ha tenido misericordia de nosotros, donde Dios nos ha acogido en su santo seno para que vivamos de otra manera, mi querido hermano. Ahora, no sé si usted tiene alguna lucha. No sé si usted tiene alguna carga con la que esté en este momento lidiando de las malas decisiones que hemos tomado o tomamos anteriormente. Déjeme decirle que las luchas o las ataduras que tengamos hoy han sido responsabilidad de cada uno de nosotros. No ha sido responsabilidad de nadie más. Para que no estemos diciendo que por culpa de mi papá, que por culpa de mi mamá, que por culpa de fulano de tal, entonces yo soy así. No, eso no viene al caso, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Dice Isaías que dejemos las cosas del pasado en el pasado porque ya pasaron. Por lo tanto, cualquier carga que tengamos hoy, Dios nos ayudará a llevarla y a resolverla. Porque igual estamos en este mundo, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque sé que hay cosas con las que no podemos, hay cosas con las que todavía podemos estar luchando y tiene que ser en la presencia de Dios que podamos resolver estas situaciones, solo en su presencia. Entonces, esa fue la pregunta del rey. Mandó a preguntar: bueno, Señor, ¿y entonces yo qué? Miren la respuesta. Vamos para la segunda parte de esta disertación de la palabra. Y dice la respuesta de Dios. Vamos a leer los versículos 18 y 19 del capítulo 22. Dice la palabra del Señor, versículo 18:
mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y humillaste delante de Jehová, y cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová. Qué interesante, hermanos, esta porción de la Escritura. Como vemos al Señor directamente sobre el corazón de Josías. Como lo ha observado, y ahí en el corazón de Josías el Señor observó 5 cosas. Y quiero preguntarles a ustedes, ahí está en el versículo 18 y 19, que me lo digan, una persona que no haya asistido en el primer culto. Ahí, versículos 18 y 19, ocurrieron 5 cosas en el corazón de Josías. Léanlo. Me levanta la mano el que lo vaya a decir. Las acabamos de leer, hermanos. Sí, hermana. Por favor, ¿cómo? Primero, su corazón se enterneció. Segundo, no le escuchó bien, hermana, por favor. Se humilló delante de Jehová. Tercero, no escuché. ¿Cómo? Rasgó sus vestidos. Lloraste en su presencia. Muy bien, mi hermana. Esas son las 5 cosas que Dios vio en el corazón de Josías. Mi hermana, por favor, acérquese acá. Esas fueron las 5 cosas que Dios observó en el corazón de Josías. Un joven, mi hermana, esta Biblia, amén. Un joven inexperto, un joven que apenas estaba comenzando su reinado, pero ocurrió algo espectacular, y fue que escuchó el libro de la ley. Y ese es el escuchar esa voz de Dios ocasionó en él que su corazón se enterneciera, que se humillara delante de Jehová, que rasgara sus vestidos y que llorara en presencia de Dios. Eso es interesante porque es el mismo Dios quien descubre, quien ve ese corazón arrepentido. Es interesante, hermanos, porque la palabra del Señor también debe de hacer ese efecto en nuestro corazón. La palabra del Señor debe compungirnos. Y miren, el escuchar la palabra, el oírla, cuando le ocurre a Josías, él la escuchó con entusiasmo, sin pesadez, sin pereza. Él la escuchó con disposición.
el oír significa inclinar nuestro oído a lo que dice el Señor. Eso fue lo primero que hizo Josías cuando escuchó la palabra. Dice en Jeremías 25:4: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Oír, hermanos, es inclinar nuestro oído, el estar atento para escuchar esa palabra que Dios tenía para su pueblo, para el rey. Dice que se enterneció su corazón y se humilló. Cuando se habla de enternecer el corazón, hermanos, es tener un corazón débil, sensible a la voz de Dios, un corazón blando. Y es como la mantequilla cuando se pone al sol. ¿Qué pasa con la mantequilla cuando se pone al sol? Se derrite, hermanos. ¿Cómo se pone el barro cuando se coloca al sol? Se endurece, se endurece. Y Dios quiere que nosotros tengamos nuestro corazón como la mantequilla delante de su voz, delante de su palabra, mi querido hermanos. Y es lo más elemental para usted y para mí, para poder crecer espiritualmente, para poder crecer como persona, mi querido hermano. No endurezcamos nuestro corazón. Y dice la escritura en Jeremías 7:24: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Eso había hecho el pueblo de Israel. El Señor les decía: métanse por acá, y ellos agarraban al contrario. Humillarse, hermanos, delante de Dios es reconocer que hay un creador que todo lo hizo. Humillarse delante de Dios es saber que no estamos solos, que esto fue hecho por alguien, por nuestro Padre Jehová. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Humillarse delante de Dios es reconocer su grandeza, reconocer su gracia, reconocer su poder. Dios dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y eso es lo que pasa con el mundo, hermanos. La gente no quiere reconocer hoy que hay un Dios. En Estados Unidos se quejan por la maldad tan grande que hay en este país, cuando ellos fueron los pioneros del evangelio. Se quejan, pero es porque se han alejado de la palabra de Dios, y las generaciones que surgen no quieren saber de Dios. Han sacado la escritura de los colegios, han sacado la palabra Dios de los colegios,
de las escuelas. Ya a los niños no les quiere enseñar sobre la Biblia. Y ahí estamos también nosotros, hermanos, porque tenemos hijos, nietos, sobrinos. No, ella no desaparece, mi hermana. El problema, ella nunca va a desaparecer. No, la palabra de Dios no va a desaparecer. La palabra de Dios es eterna. Y dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ojo, hay que guardarlo en el corazón, en la mente, porque la palabra de Dios es eterna y su palabra no claudicará, no pasará. Y nosotros podemos pasar, pero ella sigue latente y se ha de cumplir como se está cumpliendo hoy en lo que está sucediendo en Israel, en Palestina y en estos pueblos, lo que está sucediendo en este momento. Ahora, también nos dice que se rasgó los vestidos y lo mencionamos ya, hermanos, y eso significa que hay un rechazo, eso significa que hay rechazo, que hay agravio, que hay vituperio, que hay dolor, que hay sufrimiento. Eso es lo que hacía el rey, o fue lo que hizo Josías cuando escuchó la palabra de Dios y escuchó la maldad en que estaba el pueblo y lo que había dicho Dios. Le dio a él ese dolor, esa indignación y se rasgó la ropa. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento, mi querido hermano. Ya había observado Dios lo que había pasado con Josías, pero también vio sus lágrimas. Dice, ¿y por qué lloraste? Mis queridos hermanos, el Señor no echa al olvido tus lágrimas y mis lágrimas. El Señor las recoge, porque Él está viendo cuando lloramos o cuando nos arrepentimos con sinceridad y gemimos y lloramos. Él no se olvida de eso. Él está pendiente de sus hijos, como estaba acá de Josías. Y eso es un acto también de humildad, de arrepentimiento, porque el rey sabía que su pueblo había pecado junto a él y que ahora se les estaba presentando un camino recto delante del Señor. Ellos tenían que tomar decisiones. Ahora, a Josías o sea, dentro de esas razones que Dios vio en el corazón de Josías, Josías salió bendecido delante de Dios. Y mira lo que pasó ahí en el verso 20. La promesa para el rey Josías, por lo anterior, por haber escuchado la palabra, por haber enternecido su corazón, por haberse humillado, por haber rasgado sus vestidos, por haber llorado delante de Dios, tuvo un resultado. Podríamos decir que dos. El primero es que Dios le escuchó, en el 19 al final. Y el segundo es en el 20, por tanto he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Qué importante, hermanos,
para usted y para mí, saber que Dios escucha nuestra oración, que Dios ve nuestro corazón, saber que Dios nos responde, como le respondió a Josías. Mira que al principio dice, por cuanto tú oíste, yo también te escuché. Esto es impresionante, hermanos. Que Dios le responda a uno de esa manera. Tú clamaste y yo te respondo. Yo también te escucho, nos dice el Señor. Es una convicción con la cual nosotros debemos vivir diario. El Señor sí nos escucha. Quizás el corazón no se enternezca o otras cosas, pero cuando hay un reconocimiento de nosotros hacia Él, ahí está el Señor. Ahí está el Señor ayudándonos. Fuera de eso, entonces, le dice el Señor a Josías que él iba a tener paz hasta que él muriera y iba a ser sepultado con sus padres. Mire, son promesas de Dios, dos promesas que le hace Dios a Josías, porque lo que estaban pasando o lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, lo podemos expresar de la siguiente manera: era como un infierno. Vamos a mirar en el capítulo 23, versículo 4. ¿Cuál era el pecado de Israel? Porque Dios estaba tan enojado con un pueblo tan desobediente. Versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, capítulo 23 de Segunda de Reyes, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de las puertas que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Dice, los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Versículo 5, en la parte C, dice, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos zodiacales y todo el ejército de los cielos. Cuando yo escuché aquí los signos zodiacales, decía, Señor, qué paganismo, qué cosa. Muchas veces nosotros también caemos en esto. Ahí en el versículo 6 dice, también sacar la imagen de Acera. En el versículo 7, derribó los lugares de prostitución idolátrica. En el versículo 10, asimismo profanó a Tofet, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por el fuego a Moloch. ¿Sí saben qué significa eso? De pasar a su hijo por el fuego. Este era un dios pagano y le tenían una estatua con
con una barriga representada acá en una olla, hirviendo. Y ahí el pueblo le tiraba a sus hijos vivos en ofrenda a este ídolo, a ese dios pagano. Eso hace parte de la maldad que el pueblo estaba practicando y por el cual Dios había dado un juicio. También Josías reparó el templo. También hubo un regreso de la palabra de Dios en los versos 8 y 10. También convenció al pueblo de su pecado y él mismo en el versículo 11 y 13 del 22. También hizo la extirpación de la idolatría en el 23:4, lo acabamos de leer. Hizo una extirpación también de la inmoralidad sexual, 23:7. La celebración de la Pascua en el 23:21 al 23 y segunda de Crónicas 35:18. Y otras reformas que hizo Josías. Mi querido hermano, la vida del creyente es de luchas, pero tenemos que dar la lucha. Tenemos que esforzarnos y ser valientes, como en Josué. Ahora, muchas veces, hermanos, tenemos cosas en nuestra vida que nos hacen mirar para atrás, que nos hacen dudar del presente en Cristo, como dolor, malos recuerdos, malos hábitos. Y de todo esto se vale el maligno para no dejarnos avanzar. Por eso tenemos que ser conscientes de que ya estamos en Cristo y que debemos de entregar nuestra vida completa al Señor. Hubo un hombre que tenía una casa y la quería vender. Y este hombre encontró los compradores de la casa, pero les ofreció la casa y les colocó una sola condición para vendérsela, porque la casa era favorable. Y les dijo: les vendo la casa menos el clavito que está detrás de la puerta. Y a los compradores les pareció genial. Ah, no, excelente, bien pueda. Así que quedó el contrato y vendida la casa. Al día siguiente de estar los inquilinos, escucharon la puerta, tan, 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 y era el Señor. ¿Y qué se le ofrece, vecino? Ah, lo que pasa es que vengo a colocar mi sombrero en mi clavito. Y todos los días el Señor iba y tocaba y colocaba su sombrero en su clavo. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué área de tu vida no le has entregado al Señor, con la cual le estás dando pie al maligno para que te haga mirar atrás? ¿Qué clavito no has arrancado de tu corazón? Muchas veces no le entregamos el zarzo de mi casa a Dios porque está desordenado, pero es allá donde Dios quiere llegar. Muchas veces
pensamos que Dios no reclama todo de ti y estamos equivocados. Dios lo quiere todo para poder sanarte, para poder aliviarnos de esas cargas. Pero somos nosotros los que en nuestra responsabilidad nos mantenemos mirando atrás como la esposa de Lot. Miramos nuestro pasado y a veces lo deseamos. Y Dios no nos trajo hasta aquí para mirar atrás. Nos trajo hasta donde estamos para que sigamos mirando al horizonte donde está Cristo. Amén. Se va a aplaudir, aplauda al Señor. La honra, la gloria para Él. Nosotros, hermanos, debemos de alimentarnos con la palabra para no morir espiritualmente. Así como alimentamos este cuerpo, desayuno, almuerzo, comida, los que meriendan, o por la mañana los que toman antes de los tragos. Así como ese cuerpo pide, porque es que pide. El cuerpo pide. Estas lombrices comen mucho. No, el cuerpo pide muchos. El cuerpo pide, hermanos, así pide Dios de parte de nosotros que estemos conectados con Él diariamente a través de su palabra, a través de la oración, a través de meditar en Él diariamente, mi querido hermanos. Ahora, el asistir a la iglesia es algo elemental para adorar a Dios, para recibir su palabra. Pero el consumo de la palabra, el buscar la palabra de Dios, mi querido hermano, nos ayuda a vivir santificados en la verdad, en la palabra de Dios, porque dice la escritura en San Juan: tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad. Santifícanos en tu verdad. Y por eso la palabra hay que buscarla diariamente. ¿Por qué? Porque ella me dice cómo estoy. ¿Cómo estoy? La palabra me revela, como le reveló al rey Josías, cómo era el estado de él, cómo era el estado del pueblo. Y la palabra entonces tiene que hacer o hará su efecto en nosotros, hermanos, y tiene que enternecer nuestro corazón. Esa palabra, gracias mi hermana, esa palabra debe hacernos humillar delante de la presencia de Dios. Esa palabra debe hacernos rasgar nuestro corazón, no los vestidos, el corazón. La palabra debe de hacernos compungir, llorar. Hermanos, para que obtengamos resultados en nuestra vida, como el rey Josías obtuvo excelentes resultados para él.